una pregunta para reflexionar. Cuando el Señor venga, y aquí está la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? El texto literalmente dice cuando el Hijo del Hombre venga. Eso tiene una connotación y un significado muy valioso. Pero yo estoy usando el término el Señor. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios registrada en Lucas 18, del 1 al 8. Espero con la ayuda de Dios que vayamos paso a paso y entendamos la predicación y aquello que puede como reñir con nuestro pensamiento o con nuestra formación teológica quizá, lo podamos poner, digamos, o mejor, ceder, para que de una manera mejor el Señor nos ministre. Así dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, subraye eso, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Comienzo diciendo entonces que mi mensaje de este día es intencional, ya que de manera directa deseo hacerles ver algunos hechos de la parábola antes leída, pero sobre todo lo relacionado a dos situaciones. Primero, a la oración, y segundo, a la pregunta del Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Iniciemos la exposición con el versículo 1. Este dice: también les refirió Jesús una parábola sobre, aquí está el énfasis, aquí está la importancia, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El ejemplo que Él está ofreciéndonos es precisamente de esta mujer viuda. Se dice que abundaban extremadamente en esos días, y pienso que no solamente en ese tiempo, ¿verdad? Y para ellas se sugería, se llamaba a la gente a tener cuidado de ellas. Y parece que si alguien hacía algo o algún ilícito en contra de una viuda, el pueblo se volcaba. Porque Dios es el que ampara a las viudas, y eso está en los registros de los hebreos, y eso pues entonces los apóstoles que están escuchando esta parábola pueden ellos tener una inclinación muy rápida sobre la condición de esta mujer. Pero lo que está el Señor buscando es que la insistencia de ella pidiendo justicia al juez, la que Jesús traduce como la oración, Él está diciendo de la manera que ella
tenazmente permaneció orando, así deben de hacerlo ustedes también. Esto está indicando que hay momentos que la oración no va a tener respuesta en el instante. Y eso muchas veces ha frustrado a propios y a extraños. ¿Por qué? Porque ya llevamos varios días orando. Y hasta puede ser que más de alguno no se sienta cómodo cuando esa petición de oración la escuchamos una y otra y otra y otra y otra vez. Y sí, es cierto que podemos ser enseñados a que si ya hemos puesto la petición a los pies del Señor, que ahora nosotros podamos descansar, reposar y estar seguros que Dios nos va a contestar. Pero el punto aquí es que el Señor la pone como ejemplo para decirles a ellos y decirnos a nosotros que es necesario orar siempre y nunca perder la esperanza y no darse por vencido. Porque si se trata de una situación muy personal y la estamos basando como peticiones nuestras de acuerdo a la palabra de Dios y sobre todo en este caso a quien dirigimos la oración, nosotros no deberíamos de claudicar. No deberíamos de permitirle al enemigo que gane ventaja, porque teníamos ya una propuesta calendarizada, una propuesta de tiempo, y no surgió como yo lo había concebido en mi momento. Y eso ha venido a crear muchas veces debilitamiento en la fe, debilitamiento en la relación con Dios y en la comunión con Él. Esto de la oración, tomando la oración perseverante, implica ser constantes en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por Él día en día. Es decir, yo no tengo, Señor, propuesta para mañana, yo pienso que voy a vivir mañana, pero yo quiero a esta hora limitarme a tu soberanía y ver que mi vida en este momento puede ser que en este mismo día ya finalice, se dé por finalizada. Entonces, yo quiero que tú me veas en perseverancia en mis peticiones y en mis oraciones. Recuerde que en su momento el Señor Jesús instó a sus discípulos a orar. Él les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa palabra tentación la podríamos observar por un momento en la palabra, o sustituyéndola, desánimo. Aquello que nos lleve a claudicar, aquello que en vez de acrecentar nuestra mirada al Señor la disminuya. Porque mientras estemos en la tierra, las dificultades que vengan, también de alguna manera directa e indirecta la vamos a sufrir. Y no será por el pecado nuestro, que quede claro, no será por la maldad nuestra, será por la maldad de las naciones, será por la maldad que describe el Salmo 14. Le invito a que lo lea después. Es el hombre gestando adversidades, si cabe, en contra de Dios. Y si el hombre no tiene la reverencia que la Biblia señala que debemos de tener, no podemos estar aspirando a mejores momentos, porque los que lideran en las naciones, en su mayoría, no son hombres reverentes, no son hombres temerosos, no son hombres que inculcan los valores. Como no, pastor, me dijo un funcionario hace un tiempo, nosotros estamos señalando la importancia de los valores. Y yo le dije: yo le he escuchado a usted, y los valores de los que usted me está hablando están muy lejos de los valores que Dios estableció.
Aquí están los valores que debemos de amar y de seguir, los que Dios ha propuesto para su creación, y no lo que el hombre piensa. Por eso cuando en algún momento he escuchado a algunos funcionarios en Estados Unidos, naturalmente a través del video, la noticia, que digan nuestros valores. Yo no conozco la historia de ellos, pero lo poquito que he escuchado, sus valores nacen aquí. Pero hoy, estos valores, los han sustituido y los siguen sustituyendo día a día. Y como nosotros todo copiamos, ahí vamos también con la misma intención. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esto, hermano, no deberíamos de verlo como una sugerencia. Deberíamos de abrazarlo como un deseo profundo de parte de Dios para que cuando situaciones adversas se asomen, tengamos la capacidad en su nombre de enfrentarlas. Refugiarnos en las fuerzas de Él y no en las nuestras, porque las nuestras, por grandes, va a decirlo, aparezcan, se disminuyen, se desboronan. Así que la esperanza suya y mía estará siempre en Dios. Y San Pablo dijo a la iglesia: orad sin cesar. Otra vez, esto no es una recomendación. Deberíamos de tomarlo como una orden. Y aparte de verlo como una orden, tomarlo como una llave, como una oportunidad para poder hablar con Dios, despojarnos totalmente. Aunque Él sabe nuestro estado y nuestra condición, pero bien podríamos, pieza por pieza, ir quitándola delante de Él y decir absolutamente: en ti he puesto mi esperanza, en ti esperaré y por ti caminaré y por ti avanzaré, independientemente de cómo sea el momento o el tiempo. Por eso es que la oración a tiempo fortalece y prepara para lo que está por venir. Usted y yo ignoramos lo que está por venir. Dios lo sabe todo. Hay cosas que podríamos entenderlas, que están sucediendo y las suscribimos a la Biblia. Pero hay cosas que están muy personales, situaciones, condiciones que nos debilitan y que necesitamos estar fuertes. En el libro de los Hechos vemos momentos maravillosos sobre la oración. 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Eso es lo que estaban haciendo. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero este énfasis que yo he estado haciéndoles también a ustedes, de Hechos capítulo 12, versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. En el caso por el apóstol Pedro. Esto es necesario hoy, hermanos, que la iglesia haga oración sin cesar.
No acrecentarla cuando ya en la piel estamos sintiendo el problema. Cuando el problema toque nuestra piel, nosotros hemos tenido momentos hermosos, anticipándonos a momentos, situaciones por la oración. Despertemos a la oración, hermanos. Nosotros les provocamos de alguna manera en nuestro ministerio pastoral a orar. Y no lo debería de ver simplemente como un gusto o un antojo del pastor, sino trasladarle a usted que es su necesidad orar. Y como congregación es nuestra necesidad orar los unos por los otros. Como iglesia necesitamos orar unos por otros. Si a veces nos vemos como indiferentes a una situación de alguno de ustedes, disculpen, perdonen. Si nos damos cuenta, pues con nombre y apellido, doblamos nuestras rodillas, el momento que sea, para decirle a Dios, este es el caso de ella, este es el caso de él. Y nosotros no resolvemos problemas, pero estamos claros de que Dios sí lo resuelve, y que Dios cambia la historia, y que Dios cambia la mente en baile, y que Dios es alguien que está dispuesto a obrar si el juez injusto al final operó la necesidad de la mujer. No es comparable el injusto con Dios, desde luego, pero la figura que está allí es para que no desistamos y dejemos en el espacio de Dios la respuesta. Así que la iglesia hacía oración a Dios. Oremos, hermanos. ¿Conoce a alguien usted que está necesitando de su oración, de nuestra oración? Oremos, hermanos. Que no es tan íntimo nuestro, pero forma parte del cuerpo de Jesús al que usted y yo pertenecemos. Oremos, hermanos. Les repito y con respeto, cuando tenemos momentos de oración con Mary, pensamos orar por nosotros, pero ella y yo sabemos, al rato estamos orando por la iglesia, ¿verdad? Estamos orando por los hermanos y esa no es carga. Es nuestra bendición orar por la iglesia, orar por ustedes, decirle a Dios que esté con ustedes, donde quiera que se encuentren, que esté con ustedes. Y cuando sabemos de que hay una situación muy crítica, pues entonces nos metemos en eso y le decimos a Dios que cambie eso. Así que la enseñanza allí es para que oremos, insistamos y dejemos nuestra causa a los pies del que todo lo sabe y del que todo lo puede, y que es justo, y que es misericordioso, y que es compasivo, y Él está sentado en su trono alto y sublime. Aleluya, dele palmas al Señor. Ahora, cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, esa pregunta la llevo a una personal. Cuando Cristo vuelva, ¿seremos de aquellos que Él encontrará perseverando en la fe? Recuerde que la enseñanza que encontramos en el Evangelio de Lucas, particularmente en la lectura ofrecida, es concerniente a la perseverancia, a la insistencia en la oración. Y la oración es un elemento vinculante con la fe. Nadie que ora está esperando no recibir nada. Se vincula la oración con la fe. Pero ¿acaso no hay momentos que la fe disminuye y disminuye la oración? ¿Por qué? Porque no tuvimos respuesta. No sé si le ha ocurrido.
Vamos a orar, hermano. Seguimos orando por su problema. Mire, hermano, yo ya perdí la fe. Preocúpese. Si esa es la respuesta, preocúpese. Porque ya usted está respondiendo a la pregunta de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, preocúpese porque ya se está anticipando usted. Antes de la venida del Hijo del Hombre, ya usted ha dicho que ya perdió la fe. Mire, hermano, se puede perder cualquier cosa, como se dice, pero no pierda la fe. Pero no cualquier fe, ni fe en cualquiera. La fe que es en Cristo Jesús. Porque usted, si tiene fe en algo que no está suscrita a la fe en el Señor, esa fe no es válida, no es conveniente. Tiene que ser en Jesús. Directa la pregunta: ¿cuántos de nosotros tenemos fe en Jesús? Si no levanta la mano es que me está diciendo que usted no tiene. Ya le está respondiendo a Dios en ese caso. El comentarista Guillermo Hendrickson lo plantea con las siguientes palabras: la pregunta se hace no con el propósito de especulación, sino del autoexamen. Que cada uno responda personalmente. Sí, eso es una cosa muy directa. Aquí no entra la colectividad. Esto es personal. ¿Tiene fe usted? Bueno, si los demás tienen fe, yo también tengo. No. Esto es muy personal. Usted tiene que darle vuelta a sus ojos para ver su interior, cómo es que está. Puede ser que nos satisfaga la forma de que nosotros vivimos la vida cristiana. Si nos ponemos aquí unos 5, unos 10, va a haber una diversidad de pensamiento, de cómo es que él, ella, yo, practicamos la fe cristiana. Va a haber una variedad, algunas muy próximas a las otras, pero otras muy distantes. Y quizá en nuestro espíritu vamos a pensar que esa fe no es lo suficiente, no es la esperada, y que nos estamos exponiendo, porque usted y yo no estamos respirando este día por el gobierno, por las personas potentadas, ni por nosotros mismos. Estamos con vida por la gracia y la misericordia del que está sentado en su trono alto y sublime. Pueden haber proyectos de vida, pueden haber seguros de vida, puede existir todo eso, y está bien. Pero maldito el que confía en el hombre, más benditos los que confían en el Señor. Puede ser que nuestra contemplación debemos de ponerla en balanza delante del Señor. Porque a veces nos contemplamos y decimos: ay, Señor, yo quería obedecerte, pero la carne es débil. Contemplación. Ay, Señor, había dicho que ya no iba a incurrir en esto, pero ¿por qué inventaste al diablo, Señor? Contemplación. No vamos, hermanos, a llegar lejos en nuestro desarrollo y vida cristiana contemplándonos. Tomemos una decisión. ¿Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O lo vamos a amar cuando las cosas nos convengan o pinten favorablemente?
La pregunta del Señor Jesús no predice un mejoramiento general de las condiciones espirituales del mundo ante su venida. La injusticia es una de las características de nuestro mundo y por eso la esperanza del creyente no está en esperar que este mundo se tornará mejor. La esperanza del creyente es en el retorno glorioso de nuestro Señor. No que las cosas van a mejorar en el mundo. El hombre no está trabajando para que las cosas sean mejores en el mundo. El hombre está trabajando para su propio beneficio, para su propio bien. Cada invento que llega sí beneficia a tantos, pero él lo hizo de manera egoísta, pensando en él. Por ello, como no sabemos en verdad lo que viene, o podemos imaginarnos, debemos de mantenernos en súplica, en oración, delante del Señor, para que, así como la viuda dijo, hazme justicia, que el Señor traiga justicia, que el Señor traiga su justicia. Y la justicia de Dios tiene dos caras, aquella que nos parece y aquella que no nos parece. Y la que no nos parece es aquella que nos desafía o nos muestra situaciones adversas. Pero si Dios dijo que iba a castigar el mal, justamente lo ha de castigar. Hay muchos procesos en fuerte acción que tienden a destruir la fe. Los congresos. Ahí están las propuestas. ¿Quién las envía? Donde nacen. Y los pueblos, para poder accesar a una ayuda financiera, tienen que someterse a esta propuesta. Y muchas veces la propuesta es medida pensando de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes o nuestros principios. Se dice que el país es cristiano y vamos a agradecer esa declaración. Y por eso no está listo, no está dispuesto muchos a vender la dignidad cristiana por una ayuda de alguna nación o de algún ente. Pero las escrituras están siendo desacreditadas, insultadas, con una familiaridad que escandaliza a toda reverencia. ¿Qué autoridad tiene la Biblia?, dicen algunos, en mi conducta. Dios, la Biblia, no tiene nada que ver en lo que yo soy y lo que yo hago. Esa es necedad. ¿Cuántos hablaron así? Y están en el lugar que ellos socavaron, prepararon, están en el infierno. Así que la pregunta de Jesús no debería de tomarse tan vaga. La deberíamos de ver con una preocupación hacia afuera y, si es necesario, hacia adentro. Solo la fe nos inspirará a persistir a pesar de las dificultades, los obstáculos y la oposición. Le dijeron los 3 hebreos a Nabucodonosor: no pienses que nos vamos a arrodillar ante la imagen que has levantado. Y si Dios no nos libra, de todas maneras no lo vamos a hacer. Arrójennos al horno. Y conocemos la historia. Nosotros tenemos, hermanos, que saber que los tiempos, hablando de nuestra fe en Cristo, van a ser, como ha sido a través de la historia, tocados, violentados de alguna forma. ¿Por qué la Biblia dice claramente que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir? Y todo aquello que se disponga lejos de la Biblia es satánico. Y todo aquello que se dispone fuera de la Biblia y los que lo disponen son satánicos. ¿No les gustó, verdad?
¿A quién defienden entonces? Hermanos, nuestra fe hay que cultivarla. Y no la tienen que marcar aquellos impíos, ni el impío de su marido, ni la impía de su mujer. Márcala usted con una base, la palabra de Dios. Hay disciplinas espirituales que debemos de desarrollar, la lectura y el estudio de la Biblia. Hermano, usted no puede dejar de leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia y no solo leerla, estudiarla. Acepte nuestros espacios que le ofrecemos de estudio los domingos. No lo haga como un requisito para tal o cual cosa. Hágalo como parte del desarrollo de esa disciplina de leer y estudiar la palabra de Dios. Abrace la disciplina de la oración cúltica y privada. La oración cúltica es muy buena. Cuando estamos juntos orando, eso, hermano, es tan extraordinario. Pero desarrolle su vida de oración privada. Además, frecuentar la casa de Dios. La casa de Dios no debe ser sustituida por nada. La casa de Dios es el mejor lugar para congregarse, para estar en la presencia del Señor. Está bien, hay circunstancias, momentos, situaciones que no nos lo permiten. Antes de la pandemia existían momentos que no podíamos y nos quedábamos en casa. Y no teníamos desde luego este recurso. Ahora está el recurso. Pero esto es para aquellos que en verdad no pueden, que en verdad están, y ahí iba a decir semi-muertos, pero ¿qué hace? Semi-dormidos. Y yo no estaba hablando de eso, ¿verdad? Pero yo, ejemplificándome yo mismo, cuando yo me he conectado en algún momento, yo no me he afeitado. Aquí nunca he venido sin afeitarme. Puedo estar con chanclas, como dice, aquí no he venido así. O sea, hay unas diferencias, pero dejemos esas. La diferencia de estar en la casa de Dios con los hermanos en Cristo. Dígame, porque eso yo creo que es valioso. Para finalizar, ante la pregunta considerable del Señor Jesús, ¿no creen que esta nos invita a una estrecha vigilancia sobre nosotros mismos? Yo estoy haciendo aquí un rol, hablándoles a todos, no juzgándolos. Pero cada uno de nosotros tiene que vigilar por su vida. Gracias a Dios por los que nos ayudan en la vigilancia, pero a veces no nos simpatizan. Y que no, necesitamos estar vigilando. Necesitamos escudriñarnos a nosotros mismos. Porque Él pregunta, Él dice, hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. Es lo que está diciendo ahí. Yo escudriño si es así o no es así. Pero para que no sea así tenemos que ser diferente de lo que somos hoy como cristianos.
No debemos de estar satisfechos con la clase de vida cristiana que algunos celebramos. Debemos de dar un paso más hacia adelante. Porque el compromiso con Dios, no hay más compromiso excelente que con Él. Está bien los compromisos que tengamos entre nosotros. Pero hacia Él es lo mejor. Está bien que nos preocupemos por nuestros hermanos, de cómo es su andar cristiano. Algunos van a estar agradecidos con ellos, otros no. Pero sin ser egoístas, preocupémonos por nosotros mismos. Si tal o cual no quiere nada, usted avance. Porque llega el día en que no vamos a estar 2 o 3. Será solo el Señor y yo. Cuando seamos juzgados, cada uno de vosotros dará razón a Dios. Allí no hay oportunidad, ni de defensa ni de acusación. Observemos cómo está nuestra fe. No para agradar a nadie, pero sí le puede servir a tantos. En el nombre del Señor, Dios puede usar su fe para bendecir a tantos. Sí, y lo creo. Pero al final, si este día fuera la aparición del Hijo del Hombre, traduciendo del Señor Jesús, ¿cómo está su fe? Aquí no se ha hablado teológicamente. Aquí estoy hablando de su relación. Porque podemos tener conceptos religiosos muy buenos, o teológicos mejor. Pero esto se trata de su fe en Jesús, de su afecto por Jesús. Y no sería malo observar si nuestro amor por Él se ha enfriado, como la iglesia de la Odisea. Concluyo así: cuando Cristo vuelva, es posible que la fe esté en su nivel más bajo. Y ese es uno de los posibles significados de esta frase: ¿hallará fe en la tierra? Dios quiera que a la pregunta formulada podamos responderla con una oración. Señor, aumenta mi fe. No quiero fallarte. Cuando vengas, deseo que encuentres fe en mí. Ahí está la oración. Señor, aumenta mi fe. No quiero fallarte. Cuando vengas, deseo que encuentres fe en mí. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.